Espíritu Santo. A continuación, El programa bienvenido Espíritu Santo, conducido por el predicador Luis Gómez. Bienvenido a este Para mayor información o si desea oración, comuníquese a Número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Y ahora damos inicio. Quédese con nosotros. Buenas noches a todos los que nos están viendo por medio de este canal, su canal de bendición, Cristo Vive 21.5. Este es su programa. Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Todos sean bienvenidos, también a todos los que se están conectando a través de Facebook y de YouTube. Bienvenidos sean todos. Gracias por conectarse. Bueno, pues hoy vamos a hablar un tema bien importante que es sobre la sana doctrina. Muchos, dice, apostatarán de la fe y no van a querer sufrir la sana doctrina, no van a querer soportar la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Es la verdad, porque dice la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero vamos a hacer una oración antes de entrar al tema, a la enseñanza. Padre Santo, gracias Señor, te damos por este día, por un día más, Señor, que nos has concedido, Señor. Gracias por levantarnos, gracias por la salud que nos das. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, Señor. Sabemos, Señor, que tú vienes pronto, Padre Santo, porque tu palabra dice, Señor, habla sobre todo lo que está aconteciendo, las guerras, los terremotos, la hambre, todas las pestes, todo lo que dice en Mateo 24 está aconteciendo. Tú diste las señales y se están cumpliendo, Señor. Todas las profecías que has dado tú en tu palabra se han estado cumpliendo, y esto también se cumplirá. Tu venida, el arrebatamiento, el día en que tú vendrás por tu iglesia, una iglesia santa y sin mancha, Padre. Gracias te damos, Señor. Y ahora que voy a dar esta enseñanza, Padre, que seas tú, Padre Santo, hablando, Padre Santo. Seguro, Señor, por usarme como un instrumento, Señor, para tu gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues en segunda de Timoteo, Pablo le está hablando a su hijo espiritual, Timoteo, y le dice en segunda de Timoteo, capítulo 4, le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ese tiempo ya está. Ese tiempo estamos viviéndolo nosotros en estos momentos. Pero vamos desde el primero, desde el capítulo 4, verso 1, dice, te encarezco, aquí le dice Pablo a Timoteo, dice, te encarezco delante de los hombres, delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Quién juzgará a los vivos y a los muertos? Dice el Señor Jesucristo, encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no van a querer a soportar oír la palabra de Dios. Dice, cuando no sufrirán, dice, porque vendrá tiempo, y ese tiempo ya está aquí, hermanos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Las concupiscencias son los malos deseos. Y apartarán de la verdad el oído. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a los mitos.
Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Fíjense en lo que dice, que en los últimos tiempos no sufrirán, no soportarán oír la palabra de verdad, la palabra de Dios. No sufrirán la sana doctrina. Porque, hermanos, en estos tiempos muchas iglesias se han apartado de la fe. Lo hemos visto a través de la historia de la iglesia, hermanos. Ha habido siempre quienes se han negado a amar la sana doctrina. Y vemos que la gente ahora se busca lugares donde les hablan bonito, donde les hable nada más de que todo está bien, de que bendiciones, y Dios bendice, Dios da bendiciones, pero también tenemos, hermanos, que conocer la verdad, porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. No sufrirán la sana doctrina, no querrán escuchar la palabra, no querrán escuchar la verdad. Eso es lo que dice la palabra, se apartarán de la verdad el oído. Muchos dentro de las iglesias no tolerarán más la sana enseñanza bíblica de ningún hombre de Dios. Quienes se aparten de la verdad desearán que la predicación contenga menos exigencias que las del verdadero evangelio, como cual el arrepentimiento, el pecado, la condenación y la necesidad de santidad y de separación del mundo. Se amontonarán maestros en estos tiempos conforme a sus propias concupiscencias. Estos supuestos creyentes no buscarán pastores que se conformen a las normas de la palabra, sino que buscarán a los que se conforman a sus deseos egoístas y mundanos. Escucharán a predicadores elocuentes que los sepan entretener y cuyos mensajes les aseguren que no dejan de ser creyentes aunque vivan según la naturaleza pecaminosa. Aunque los creyentes andan mucha gente va a estar buscando lugares, iglesias donde les puedan decir que no importa cómo vivas, no importa lo que tú hagas, no importa lo que hagas en el mundo, puedes vivir en el pecado, puedes vivir haciendo lo que sea, aún así no has perdido la salvación, aún así sigues siendo un creyente, pero no se arrepienten, viven conforme a sus egoísmos, dice, a sus deseos egoístas, dice, y mundanos. En otras palabras, quieren vivir como ellos les plazca, no viven en santidad, no se arrepiente la gente. La palabra dice bien claro que sin santidad nadie verá a Dios. Y las personas tienen que arrepentirse, tienen que pedirle perdón a Dios, tienen que buscar a Dios con arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado no lo desecha Dios. Aquí vemos claramente, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En Isaías capítulo 6 del 9 en adelante, Isaías capítulo 6 del 9 al 10 dice la palabra, y dijo, aquí estamos viendo una visión y un llamamiento que tuvo Isaías el profeta, ¿verdad? Y Dios le habla y le dice a Isaías, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Aquí, hermanos, vemos cómo Dios manda al profeta Isaías para que le hablara al pueblo de Israel, porque estaban rechazando el mensaje el mensaje de Dios y permanecían indiferentes al mensaje de la palabra de Dios. Y así hay muchos, hermanos, que no se arrepienten, simplemente buscan las iglesias para ser bendecidos. Y yo no digo que no son bendecidos, sí,
cuando buscas a Dios, cuando te arrepientes, dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Primeramente tenemos que buscar a Dios y su justicia, y dice la palabra que todo lo demás vendrá por añadidura. En primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 2, habla la palabra sobre la apostasía, lo que iba a suceder. Dice la palabra, primera de Timoteo capítulo 4, verso del 1 al 2, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjense, algunos, el Espíritu Santo le dice claramente a Pablo, y Pablo le dice a Timoteo, su hijo espiritual, que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, y ya estamos en estos tiempos, dice que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Apartarse de la fe. Siguen yendo a la iglesia, pero ya no van a buscar la palabra de Dios, ya no buscan la verdad, solamente buscan entretenerse. Se apartarán de la fe en Cristo Jesús, o sea, que la palabra de Dios ya no la van a querer escuchar. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso tenemos que discernir cuando llega un pastor o un predicador a una iglesia. Hay que discernir si lo que está hablando verdaderamente viene de parte de Dios, porque la palabra dice: probad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Dice la palabra, el Espíritu Santo le reveló aquí que en los últimos tiempos muchos se iban a apartar de la fe personal en Jesucristo. Esa es la apostasía, y eso está sucediendo ahorita. En esos tiempos, esa es una de las señales también de la venida de Cristo, que iba a haber mucha apostasía, y es lo que está pasando. El Espíritu Santo aquí le revela a Pablo que en los últimos tiempos se iban a apartar muchos de la fe personal en Jesucristo. O sea que eran las verdades bíblicas, se iban a apartar de las verdades bíblicas. Aparecerán dentro de la iglesia ministros que tienen mucho talento y predican bajo la unción poderosa de Dios, aunque algunos harán grandes proezas en nombre de Dios y predicarán con eficacia la verdad del Evangelio, pero se apartarán de la fe y poco a poco se volverán a espíritus seductores y a doctrinas falsas. Extraviarán a muchos debido a su anterior unción y celo, y se volverán a espíritus seductores y a doctrinas falsas. Fíjense, se volverán a espíritus seductores y a doctrinas falsas, y es lo que está aconteciendo, hermanos. Están hablando solamente predicadores sobre la prosperidad, que todo te va a ir bien, pero no les dicen del arrepentimiento, no les hablan del pecado, no les hablan de la santidad, no les hablan del perdón de pecados, no les hablan de la venida de Cristo, no les hablan de eso, solamente les hablan lo que la gente quiere oír. ¿Por qué? Porque es lo que la gente quiere en estos momentos. Por eso dice que muchos apostatarán de la fe, ya no quieren oír la palabra de Dios. Y vemos en 2 de Timoteo, vamos a 1 de Timoteo 1, 3, 6, y aquí habla también la advertencia contra falsas doctrinas, hermanos. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías, porque estaban en ese tiempo, bueno, en este tiempo también, pero ahora abunden más. En aquel tiempo Pablo le está advirtiendo a su hijo Timoteo, vea, contra las falsas doctrinas, y también aquí estamos advirtiéndole a usted, hermano, hermana, sobre las falsas doctrinas que en estos tiempos hay en abundancia. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual. Dice: cuando fui a Macedonia, para que mandases
a algunos que no enseñen diferente doctrina, porque estaban enseñando doctrina diferente. ¿Y qué dice la palabra? Que si alguien viene y predica otro evangelio, que sea anatema, y anatema es maldito, que caiga maldición sobre la persona que está predicando otro evangelio. Por eso tenemos que estar seguros que lo que estamos oyendo es el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandeses algunos que no enseñen diferentes doctrinas, porque algunas personas estaban enseñando diferente doctrina. Y en estos tiempos también hay muchos predicadores que ya no están enseñando la verdad, están enseñando diferentes doctrinas, doctrinas raras que no tienen nada que ver con la palabra, no tienen nada que ver con la Biblia. Y luego le dice aquí, que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aquí vemos cómo Pablo le estaba advirtiendo a su hijo Timoteo que algunas personas que estaban ahí yendo a la iglesia estaban introduciendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas, pero que él los exhortara y que les dijera que no estuvieran enseñando esas falsas, diferentes doctrinas falsas. Doctrinas es enseñanza. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Y qué hacen las fábulas y las genealogías? Que son cuentos, historias. Dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Las fábulas, las historias, los mitos, todo eso no edifican, sino que lo único que pasa es que acarrean disputas en vez de edificar. La palabra es la que edifica. La palabra es viva y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Vamos aquí a segunda de Timoteo 3:5, y también aquí vemos el carácter de los hombres en los postreros días, cómo iba a ser en la actualidad, aunque todo el tiempo ha habido ese carácter de los hombres, pero en este tiempo, en los tiempos finales que son estos tiempos, está aumentando, dice la palabra. También debes saber, aquí Pablo le está hablando a su hijo a Timoteo, a su hijo espiritual, en el segundo libro de Timoteo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjense, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán, la eficacia de ella. A estos evita. Hay que evitar toda esa clase de personas con ese carácter, hermanos, que odian a Dios, que se apartan de Dios, que no buscan a Dios. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Aquí vemos claramente, hermanos, el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Es en este tiempo que está sucediendo esto, hermanos, que está habiendo ese carácter de las personas, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, hermanos. No van a querer oír la palabra de Dios. No van a querer oír la palabra de Dios, hermanos. Y vamos aquí vamos a ir aquí a Tito capítulo 3, lo que dice la palabra. Del 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres,
pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Bueno, ahí en pantalla también estamos, está apareciendo la iglesia donde me congrego, la iglesia Consolación. En la pantalla van a estar viendo la dirección, el nombre de la iglesia Consolación y la dirección y el teléfono donde pueden hablar si tienen alguna pregunta. Vemos claramente, hermanos, que en los últimos tiempos iban a haber maestros falsos, predicadores falsos, que lo único que están haciendo es queriendo enseñando falsas doctrinas, porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente ya no quiere oír la palabra de Dios. La gente ya no quiere escuchar la palabra, la verdad, que redarguye, que convicta. Y eso lo dice claramente aquí en la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sabemos que concupiscencias son sus malos deseos. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vemos claramente, hermanos, cómo debemos nosotros, ¿verdad? Porque aquí el Espíritu Santo advierte a todos los que se mantienen fieles a Dios y se someten a su palabra, que esperen persecuciones y sufrimientos por causa de la justicia. Y la gente ya no quiere sufrir, hermanos, por la sana doctrina. La gente no quiere sufrir persecución, no quiere sufrir por causa de la justicia, por causa de la verdad. Prefieren mejor seguir la corriente de este mundo. Y es lo que está pasando, la gente sigue la corriente del mundo. Y eso está en Efesios capítulo 2, pero Pablo nos advierte bien claro en Efesios 2:1, dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y quién es el espíritu de la potestad del aire? Es el diablo, es Satanás, hermanos. Fíjense lo que dice, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Eso es en el pasado, cuando todavía no conocíamos a Cristo, cuando todavía no éramos una nueva criatura, pero ahora ya somos salvos. Ya no debemos de seguir la corriente de este mundo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, porque antes vivíamos, cuando no conocíamos a Cristo, en los deseos de nuestra carne, satisfaciendo nuestra carne. Pero ahora en Cristo Jesús ya no debemos de seguir la corriente de este mundo. Lo que el mundo haga hay que hacerlo. No, hermanos, porque ya no estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Dice la palabra bien claro que debemos de evitar imitar al mundo, evitar el imitar al mundo, ser igual al mundo. Tenemos que diferenciarnos y apartar y diferenciarnos del mundo, porque la gente, hermanos, ahorita la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se ha desanimado, porque ve que no hay diferencia entre un creyente y un no creyente, entre una persona cristiana y un mundano que no conoce de Dios. No hay diferencia ahorita, hermanos. Vas a la iglesia y ves que están igual, se visten de la misma forma que en el mundo. Ahora en la iglesia han metido al mundo. Ahora en la iglesia se porta la gente y se viste como se viste el mundo. Tenemos que hacer una diferencia. Por eso tenemos que buscar de Dios, hermanos. En Juan capítulo 12, en el libro de Juan capítulo 12,
del 37 al 41. Juan capítulo 12 del 37 al 41. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, no creían en Jesús, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, fíjense en lo que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es la palabra de Dios el anuncio. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque estos no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Fíjense en lo que hizo Dios, cegó los ojos de ellos y endureció el corazón del pueblo de Israel porque no querían obedecer, no querían escuchar la palabra, y ahorita está pasando lo mismo. Dice, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Vemos claramente que cuando hay incredulidad, cuando la gente no quiere escuchar la palabra, Dios ciega el entendimiento. Y también dice Pablo a Jesús, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Debemos de hacer morir, hermanos, todo lo terrenal, porque lo dice en Colosenses capítulo 3, verso 5, dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejar también vosotras todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir la vida nueva, de despojarnos del viejo hombre, porque es lo que dice la palabra, no cerrar nuestro corazón, no endurecer nuestro corazón y apartarnos de la verdad, porque en estos tiempos, como dije ahorita, muchos no quieren oír la palabra de Dios, no quieren sufrir la sana doctrina. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer la palabra, hermanos. No quieren hacer lo que dice la palabra. Pero la palabra dice claramente, hermanos, que debemos de hacer morir todo lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros antes éramos así, hermanos, pero no hay que regresar a lo mismo. Hay que hacer un cambio, hay que hacer una diferencia para que la gente que nos vea pueda ver en nosotros algo diferente. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rendimientos del mundo y no según Cristo. Debemos de ver y discernir que lo que nos están hablando en la iglesia es la palabra de Dios. Mirar, dice, que nadie nos engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando dice conforme a los rudimentos del mundo, está hablando conforme a lo que el mundo nos puede dar. Pero el mundo no nos da nada bueno, hermanos, porque el mundo en estos momentos, dice la palabra que el mundo está bajo el maligno. ¿Y quién es el maligno? Está bajo Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Por qué es el príncipe de este mundo? Porque él tomó dominio cuando le arrebató el poder, la autoridad a Adán y Eva cuando ellos pecaron. Y ahorita él es el que está gobernando en el mundo. Aunque él no es el dueño del mundo, el dueño es Dios, pero él es el que en estos momentos gobierna. Aquí dice bien claro, Pablo advierte, ¿verdad?, en donde dice que mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo. Dice aquí Pablo está advirtiéndole, ¿verdad?, a la iglesia de Colosas,
que hay que cuidarse de todas las filosofías, religiones y tradiciones que pongan énfasis en el desempeño humano aparte de Dios y de su revelación escrita. Hoy día una de las mayores amenazas filosóficas al cristianismo bíblico es el humanismo secular. Ya ha entrado lo secular a la iglesia, hermanos. Lo secular ha entrado a la iglesia. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, tenemos que discernir acerca de la palabra de Dios, porque la palabra dice bien claro, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, pues ya hemos llegado al final de su programa. Bienvenido Espíritu Santo, yo soy su hermano en Cristo y nos vemos el lunes a las 7 de la tarde. Bendiciones a todos. Espíritu Santo. Este fue su programa Bienvenido Espíritu Santo. Conducido por el predicador Luis Gómez. Jesucristo, bienvenido a este Para mayor lugar. información o si desea oración, comuníquese al número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Será hasta el próximo programa. Dios les bendiga.